Especial de temporada 3. El laboratorio entero estaba iluminado por alarmas rojas. Pantallas holográficas mostraban lecturas críticas alrededor del cuerpo de Issei Oudou. Ritmo cardíaco inestable. Daño celular extremo. Actividad nerviosa colapsando. El cuerpo del castaño estaba literalmente al borde de apagarse. Y aún así, Azmud mantenía la calma. O al menos eso aparentaba. El pequeño Galván caminó rápidamente hacia una cápsula metálica sellada al fondo del laboratorio. Múltiples códigos holográficos aparecieron alrededor suyo. Y entonces, la cápsula se abrió. Un brillo verde y rojo iluminó toda la sala. Todos guardaron silencio, porque reconocieron inmediatamente aquel objeto. Un Omnitrix. Pero diferente. Más refinado. Más estable. Más avanzado. La energía que emitía era mucho más pura que la del anterior. Incluso Ben Tennyson abrió los ojos sorprendido. El Omnitrix. Azmud tomó cuidadosamente el dispositivo. Y respondió sin apartar la vista del reloj. Es el Omnitrix definitivo. El laboratorio quedó completamente en silencio. Ben dio un paso adelante. Porque incluso él jamás había visto esa versión terminada. Azmud continuó. He estado trabajando en él desde hace tiempo. Pausa. Pero también tiene algo más. Sus ojos bajaron lentamente hacia Issei. Y por primera vez, se notó cierto cansancio en la voz del creador. Como si supiera perfectamente lo arriesgado que era aquello. Azmud se acercó lentamente a la camilla. El brazo izquierdo de Issei estaba destruido. Quemado. La piel alrededor seguía dañada por la explosión del Omnitrix anterior. Rias sintió como el corazón se le aceleraba al verlo. Pero permaneció en silencio. Sin apartarse de él ni un segundo. Todos observaban tensos. Gwen Tennyson. Max Tennyson. Charmcaster. Incluso Ben. Porque ninguno sabía exactamente qué iba a pasar. Azmud colocó cuidadosamente el nuevo Omnitrix sobre la muñeca dañada de Issei. Clac. El dispositivo se ajustó automáticamente. Y entonces, las luces verdes y rojas comenzaron a girar lentamente. Azmud respiró hondo. Y dio la orden. Omnitrix. Pausa. Activa protocolo de reparación celular avanzada. El reloj respondió inmediatamente. Luces verdes recorrieron el cuerpo entero de Issei. Y Azmud añadió. Más protocolo salvavidas. Beep. La energía del nuevo Omnitrix explotó suavemente alrededor del castaño. Y por primera vez desde que llegó al laboratorio, las lecturas médicas comenzaron a estabilizarse. Las luces del laboratorio cambiaron lentamente de rojo a amarillo. Las alarmas críticas comenzaron a disminuir una tras otra. Y alrededor del cuerpo de Issei Oudou, múltiples líneas de energía verde recorrían cada herida. El nuevo Omnitrix trabajaba sin descanso. Analizando. Reparando. Reconstruyendo. Las fracturas del brazo izquierdo comenzaban a soldarse lentamente. El daño celular disminuía. Incluso la respiración débil de Issei empezaba a estabilizarse poco a poco. Todos observaban en absoluto silencio. Porque aquello era mucho más que medicina avanzada. Era algo diferente. Algo extraño. Entonces, Azazel entrecerró ligeramente los ojos. Podía sentirlo. No era únicamente tecnología alienígena. Había otra energía mezclada dentro del dispositivo. Algo sobrenatural. Azazel dio un paso adelante. Y habló seriamente. Eso no es solo tecnología galvánica. Las miradas se dirigieron hacia él. Azmud permaneció unos segundos en silencio observando el Omnitrix trabajar. Y finalmente respondió. Correcto. Las luces verdes reflejaban sus ojos mientras continuaba. Fusioné mi Omnitrix con la famosa Sacred Gear. Pausa. Boosted Gear. El laboratorio entero quedó en silencio absoluto. Rias Gremory abrió apenas los ojos. Incluso Gwen y Ben quedaron sorprendidos. Porque entendían perfectamente lo absurdo que era aquello.
Tecnología galvánica. Fusionada con un Longirus. Azmut cruzó lentamente los brazos. Necesitaba ampliar las capacidades evolutivas, energéticas y adaptativas del reloj. Azazel soltó una pequeña risa incrédula. Acabas de crear algo ridículamente peligroso. Azmut respondió inmediatamente. No. Pausa. Creé algo capaz de sobrevivir junto a él. La mirada del pequeño Galván se dirigió hacia Issei. Porque después de la batalla contra Vilgax, Azmut había entendido algo importante. Un Omnitrix normal ya no bastaba para alguien como Issei. El nuevo dispositivo seguía brillando suavemente. Y entonces, una voz resonó desde dentro del reloj. Profunda. Antigua. Poderosa. Partner. Todos voltearon inmediatamente hacia el Omnitrix. La energía roja apareció mezclándose con el verde. Y Azazel sonrió apenas. Porque reconoció esa presencia al instante. Drake había despertado dentro del nuevo Omnitrix. La energía del nuevo Omnitrix seguía recorriendo lentamente el cuerpo de Issei Oudou. Ahora el brillo verde estaba mezclado con destellos rojos. Y la presencia dentro del dispositivo se sentía viva. Consciente. La voz de Drake volvió a resonar suavemente desde el reloj. Los protocolos están funcionando, partner. Las luces del Omnitrix respondieron inmediatamente a la voz del dragón. Azazel observó fascinado aquello. Porque ahora entendía algo. Drake no estaba solo fusionado con el Omnitrix. Se había convertido en parte central del sistema operativo del dispositivo. La conciencia que ejecutaba los comandos. Un vínculo vivo entre tecnología galvánica y Sacred Gear. Algo completamente imposible. O al menos. Hasta que Azmut decidió hacer lo posible. El pequeño Galván observó rápidamente a todos los presentes. Y luego habló con absoluta naturalidad. Necesita estar solo, así que adiós. Ben abrió los ojos. Espera, Azmut. Pero el pequeño genio ya había activado nuevamente el portal. La energía verde envolvió toda la sala. Y entonces, ¡fuosh! El portal se cerró. Desapareciendo completamente. Dejando atrás a todos. Excepto a una persona. Rias Gremory. La pelirroja miró confundida alrededor. Y luego a Azmut. Yo sigo aquí. Azmut ni siquiera pareció sorprendido. Solo respondió mientras revisaba lecturas holográficas. Lo sé, pelirroja. Pausa. Bienvenida a Galvan Prime. Los ojos de Rias se abrieron lentamente. Porque apenas ahora entendía dónde estaban realmente. Fuera de la Tierra. Muy lejos de la Tierra. Millones. No. Miles de millones de años luz lejos de Kuo. El gigantesco laboratorio galvánico se extendía alrededor suyo lleno de estructuras flotantes, pantallas holográficas y tecnología imposible. Mientras tanto, de regreso en Kuo Academy, el silencio finalmente se rompió. Porque las personas comenzaron a salir lentamente de refugios, calles destruidas y edificios dañados. La batalla había terminado. Y poco a poco. La gente empezaba a comprenderlo. Seguían vivos. Muy arriba, una gigantesca cápsula de contención atravesaba el cielo. Dentro de ella, Vilgax permanecía completamente inmovilizado. Múltiples sellos y restricciones plomeras rodeaban su cuerpo destruido. Acompañando el traslado, iban Ben Tennyson, Gwen Tennyson y Max Tennyson. Directo hacia, el proyector. La prisión de máxima seguridad de los plómeros. Y mientras la cápsula desaparecía entre las nubes. Ben observó en silencio el cielo. Pensando en una sola cosa. El novato realmente había logrado hacerlo. Final de temporada. El héroe que desapareció. La ciudad de Kuo Academy seguía destruida. Pero seguía viva. Y eso era gracias a una sola persona. En uno de los refugios improvisados, los padres de Issei Oudou permanecían sentados frente a una pantalla apagada. No podían hablar. Porque habían visto todo. Cada golpe. Cada herida. Cada vez que su hijo se levantó aún cuando su cuerpo ya no podía más.
Y finalmente entendieron algo. Las desapariciones. Las heridas. Las mentiras. Issei no estaba alejándose de ellos. Estaba intentando protegerlos. La madre de Issei cubrió lentamente su boca mientras lágrimas silenciosas recorrían sus mejillas. Porque el chico torpe y relajado que seguía viendo como su hijo había peleado contra un monstruo para salvar el mundo. Muy lejos de ahí, Charmcaster observaba el cielo destruido en absoluto silencio. Ya no estaba usando ilusiones. Ya no fingía. Solo estaba ahí. Pensando. Porque aquella batalla había roto algo dentro de ella. Issei había arriesgado la vida por Rías. Por civiles. Por desconocidos. Pero también por ella. Una villana. Y ahora. Ope ya no sabía si seguía siendo realmente mala. Porque alguien como Issei jamás debió intentar salvarla también. Mientras tanto, Azazel mantenía a los demonios, ángeles caídos y miembros del ocultismo lejos del público humano. Barreras mágicas. Manipulación de recuerdos. Control de daños. Todo estaba siendo manejado rápidamente. Pero aún así, la pregunta seguía expandiéndose entre las personas. ¿Dónde está el héroe? ¿Dónde está el chico del reloj? ¿Está vivo? Porque después de verlo pelear, el mundo entero quería saber qué había pasado con él. Mientras tanto, en la base plomera, Ben Tennyson permanecía sentado mirando en silencio una pantalla holográfica. La imagen mostraba lecturas estables provenientes de Galvan Prime. Issei seguía vivo. Pero seguía inconsciente. Ben suspiró lentamente. Creo que me quedaré aquí un tiempo. Pausa. Al menos hasta que el novato despierte. Max Tennyson observó a su nieto con calma. Y respondió. Tenemos que regresar, Ben. Ben levantó apenas la mirada. Max continuó. Nuestra dimensión también necesita ayuda. El silencio volvió. Entonces Gwen Tennyson habló suavemente. Kevin no puede con todo él solo. Ella también bajó la mirada unos segundos. Tampoco quiero irme. Pausa. Pero tenemos cosas que hacer. Gwen sonrió apenas intentando aliviar el ambiente. Además, Vilgax ya está en el proyector, así que tranquilo. Ben soltó una pequeña risa cansada. Y justo en ese instante, el tiempo alrededor pareció detenerse brevemente. Las luces holográficas se congelaron. El aire vibró extraño. Y una voz elegante resonó detrás de ellos. Ah, los dramas multiversales juveniles. Los tres voltearon al mismo tiempo. Y ahí estaba, Profesor Paradox. Sonriendo tranquilamente mientras acomodaba su corbata. El aire alrededor de Profesor Paradox vibraba ligeramente. Como si el tiempo mismo reaccionara a su presencia. Ben Tennyson soltó una pequeña risa cansada al verlo aparecer. Vienes a llevarnos, ¿verdad? Paradox acomodó tranquilamente sus guantes. En efecto. Pausa. Aunque debo admitir que esta línea temporal estuvo peligrosamente cerca de convertirse en una catástrofe interdimensional. Ben cruzó los brazos. Y entonces preguntó directamente. Ya sabías el resultado de esta batalla, ¿verdad? El anciano sonrió apenas. Esa sonrisa misteriosa que siempre daba más dudas que respuestas. Digamos. Pausa. Que tenía esperanza en cierto chico demasiado terco. Ben bajó ligeramente la mirada. Porque ahora entendía algo. Paradox jamás habría permitido que la situación avanzara tanto. Si no creyera realmente que Issei podía ganar. Gwen observó en silencio. Mientras Max simplemente suspiró. Porque incluso después de tantos años. Paradox seguía siendo imposible de entender completamente. Mientras tanto, muy lejos de la Tierra, en Galvan Prime, el laboratorio permanecía iluminado por suaves luces verdes y rojas. Rías Gremory seguía sentada junto a la cápsula médica donde descansaba Issei Oudou. No se había movido. Ni un segundo. Sus ojos seguían observando cuidadosamente cada cambio en él. Y poco a poco, las quemaduras comenzaban a desaparecer.
Las heridas se cerraban lentamente. Incluso el brazo izquierdo destruido empezaba a regenerarse gracias al nuevo Omnitrix. El reloj emitía pulsos constantes mientras la energía roja y verde recorría el cuerpo de Issei. Como si el dispositivo estuviera reconstruyéndolo desde cero. Azmut revisaba múltiples pantallas holográficas alrededor de la cápsula. Y entonces habló con una honestidad poco común en él. El anterior Omnitrix fue dañado por Vilgax. Sus ojos se movieron hacia las lecturas energéticas. Y sobrecalentado por Atomix. Rias guardó silencio escuchándolo. Azmut suspiró apenas. De haber anticipado la situación. Pausa. Le habría dado el nuevo reloj al chico desde el principio. La pelirroja levantó lentamente la mirada. Porque incluso Azmut parecía cargar culpa. El pequeño Galván cruzó los brazos mientras observaba a Issei. Usó un dispositivo inestable. Pausa. Y aún así luchó contra Vilgax hasta derrotarlo. Las luces del Omnitrix brillaron suavemente otra vez. Y entonces Drake habló desde el reloj. Partner sobrevivirá. Rias sintió alivio inmediato al escuchar aquello. Pero aún así. Siguió sujetando suavemente la mano de Issei. Como si temiera que al soltarlo, él pudiera desaparecer otra vez. El laboratorio de Galvan Prime permanecía en calma. Solo se escuchaban los suaves sonidos mecánicos del sistema médico y el pulso constante del nuevo Omnitrix. Rias Gremori seguía sentada junto a Issei y Oudou. Su mirada no se apartaba de él. De cómo las heridas desaparecían lentamente. De cómo su respiración se estabilizaba poco a poco. Y aún así, el miedo no desaparecía. Después de varios segundos en silencio, Rias finalmente habló. Jamás había visto a ese alien, Atomix. Muy cerca, Azmut continuó revisando datos holográficos mientras respondía. Es normal. Las pantallas mostraron múltiples lecturas energéticas imposibles. Cuando el antiguo Omnitrix se recalibró. Pausa. Desbloqueó formas alienígenas que antes estaban restringidas. Rias escuchó atentamente. Azmut cruzó los brazos. Atomix es una de las más peligrosas. El pequeño Galván observó de reojo al castaño inconsciente. Un alien extremadamente poderoso. Pausa. Por eso el chico casi nunca lo utilizaba. Rias recordó inmediatamente la batalla. La energía monstruosa. Las explosiones nucleares. El modo en que incluso Vilgax había retrocedido. Y también recordó algo más. La manera en que Issei peleó. Como si hubiera aceptado morir. El silencio volvió unos segundos. Entonces Azmut habló nuevamente. ¿Qué pasa, pelirroja? Rias levantó apenas la mirada. Y el pequeño genio preguntó directamente. Pareces muy preocupada por Issei. La pelirroja guardó silencio. Pero Azmut ya había notado todo. Cómo no se apartaba de él. Cómo seguía sujetando su mano. Cómo observaba constantemente sus signos vitales. Y la verdad era simple. Rias tenía miedo. Porque durante la batalla. Ella lo había entendido. Issei estaba dispuesto a morir. No era valentía normal. Era algo más profundo. Algo peligroso. Recordó claramente cuando él la sostuvo de los hombros antes de volar hacia Vilgax. Mantente con vida. Resolveré esto. Aquello había sonado demasiado parecido a una despedida. Rias bajó lentamente la mirada hacia el castaño dormido. Y finalmente habló en voz baja. Él siempre intenta cargar todo solo. El laboratorio quedó en silencio escuchándola. Actúa relajado, arrogante, incluso bromista. Sus dedos apretaron suavemente la mano de Issei. Pero en realidad siempre está pensando en sacrificarse por los demás. Azmut escuchó sin interrumpir. Porque entendía perfectamente ese tipo de personas. Héroes que se destruyen lentamente intentando salvarlo todo. Rias cerró ligeramente los ojos. Y eso me da miedo. Por primera vez desde que lo conoció. Admitía aquello sin esconderlo. Porque casi lo pierde.
Y ahora entendía algo aterrador. Si la situación volvía a repetirse, Issei probablemente volvería a elegir sacrificarse otra vez. Issei 10 Fuerza Alienígena Capítulo 1 El renacer del héroe. El laboratorio permaneció en silencio después de las palabras de Rias Gremory. Las luces holográficas seguían reflejándose sobre el rostro inconsciente de Issei Oudou. Entonces, Azmut habló nuevamente. Su voz sonó más seria que de costumbre. Lo más peligroso de un héroe como Issei. Pausa. Es que el autosacrificio le resulta natural. Rias levantó lentamente la mirada. Azmut continuó mientras observaba las lecturas del Omnitrix. Ni siquiera piensa demasiado antes de ponerse en peligro. Las pantallas mostraban registros de la batalla contra Vilgax. Momentos donde Issei recibió ataques para proteger civiles. Donde se quedó solo peleando. Donde decidió usar Atomics aún sabiendo el riesgo. Azmut cruzó los brazos. Ese tipo de héroes suelen ser los más admirados. Pausa. Y también los que más rápido terminan destruyéndose. Rias sintió un escalofrío. Porque sabía que era verdad. Issei siempre sonreía antes de lanzarse al peligro. Como si ya hubiera aceptado que salir herido era parte de su vida. Y justo cuando el silencio volvió, las alarmas del laboratorio cambiaron repentinamente. Beep, beep, beep. Las luces rojas desaparecieron completamente. Ahora todo el laboratorio brillaba en verde suave. Rias abrió ligeramente los ojos. Y múltiples pantallas comenzaron a actualizarse al mismo tiempo. Actividad celular estabilizada. Reconstrucción muscular completa. Daño interno reparado. Sistema nervioso funcional. Entonces, la voz profunda de Drake resonó desde el nuevo Omnitrix. Protocolo de reparación celular terminado. Rias contuvo la respiración. Drake continuó. Portador salvado y recuperado. Las luces del Omnitrix brillaron suavemente. Y finalmente añadió. Estado. Descansando. El silencio duró apenas un segundo. Porque inmediatamente después, Rias soltó el aire que llevaba reteniendo desde hacía quién sabe cuánto tiempo. Alivio puro recorrió su cuerpo. Azmut también relajó ligeramente los hombros. Porque incluso él había estado preocupado. El nuevo Omnitrix emitió un pequeño pulso de energía roja y verde. Como si confirmara orgullosamente que su portador seguía vivo. Y sobre la camilla, Issei simplemente dormía. Tranquilo. Por primera vez desde que comenzó aquella batalla. La base plomera permanecía en calma. Las luces holográficas reflejaban lentamente el espacio exterior mientras Profesor Paradox acomodaba su reloj de bolsillo. Ben Tennyson levantó la mirada. Despedirnos. Paradox sonrió ligeramente. Oh, vamos Benjamín. Pausa. Después de todo lo ocurrido sería bastante cruel separarlos inmediatamente. Gwen Tennyson cruzó los brazos. Así que sí puedes alterar un poco el tiempo cuando quieres. Paradox fingió pensar unos segundos. Alterar es una palabra tan agresiva. Max Tennyson soltó una pequeña risa cansada. Porque incluso él sabía que discutir con Paradox era inútil. Ben finalmente relajó los hombros. Entonces tenemos un día más. Paradox asintió. Exactamente 24 horas antes de devolverlos a su dimensión. Y entonces agregó mientras sonreía apenas. Intenten no provocar otra crisis multiversal durante ese tiempo. Ben señaló inmediatamente a Gwen. Eso suena más a algo que ella haría. Yo. El ambiente finalmente se relajó un poco. Después de todo. Seguían vivos. Mientras tanto, muy lejos de ahí. En Galvan Prime. Las luces del laboratorio permanecían tenues y tranquilas. Rias Gremory seguía sentada junto a la cápsula médica. Mirando a Issei Oudou dormir. Ya no había heridas graves. El nuevo Omnitrix brillaba suavemente en su muñeca izquierda restaurada. Y aún así. Rias seguía sujetando su mano. Como si todavía temiera que todo aquello fuera un sueño.
Entonces, Issei murmuró dormido. 5 hamburguesas. Pausa. Y papas grandes. Rías parpadeó unos segundos. Luego cubrió lentamente su boca. Y terminó riéndose bajito. Porque incluso después de casi morir peleando contra Vilgax, seguía soñando tonterías. El laboratorio de Galvan Prime permanecía en silencio. Las luces suaves iluminaban el rostro dormido de Issei Oudou mientras el nuevo Omnitrix emitía pequeños pulsos tranquilos. Rías Gremori seguía sentada junto a él, observándolo. Ahora podía respirar tranquila, porque estaba vivo. Después de varios segundos en silencio, Rías levantó lentamente una mano y acomodó un mechón del cabello de Issei detrás de su oreja. El castaño seguía profundamente dormido, tan tranquilo, que parecía imposible imaginar que aquel mismo chico había enfrentado solo a Vilgax. Rías sonrió apenas, y lentamente se inclinó hacia él. Su corazón latía rápido, porque incluso para alguien como ella, aquello la ponía nerviosa. La pelirroja cerró ligeramente los ojos, y dejó un beso suave sobre los labios de Issei. Pequeño, breve, tierno. Un beso que él nunca notó, porque seguía dormido. Rías se separó lentamente, y al verlo seguir completamente inconsciente, terminó sonrojándose ella sola. Idiota. Murmuró bajito mientras desviaba la mirada. El Omnitrix emitió un pequeño brillo rojo, y la voz de Drake resonó suavemente desde el dispositivo. Lo vi. Rías se congeló inmediatamente. ¿Qué? El registro audiovisual del portador funciona perfectamente. La pelirroja se puso completamente roja. Ve, borra eso ahora mismo. Drake soltó una risa grave dentro del Omnitrix. Negativo. Rías tomó una almohada y golpeó suavemente el reloj. Pervertido dragón. Y mientras la discusión absurda continuaba, muy lejos de ahí, el tiempo avanzó. 24 horas después. La primera sensación que tuvo Issei Oudou fue calor. Un calor extraño. No doloroso. Solo, relajante. Después, escuchó sonidos electrónicos suaves. Pitidos. Motores. Energía moviéndose. Y lentamente. Abrió los ojos. Lo primero que vio fue un techo metálico lleno de estructuras holográficas flotando. Luces verdes. Pantallas extrañas. Tecnología imposible. Issei parpadeó varias veces confundido. Intentó levantarse. Y se sorprendió inmediatamente. Su cuerpo no dolía. O al menos no tanto como debería. Porque lo último que recordaba era, la pelea contra Vilgax. Los golpes. Las explosiones. Atomics. Y finalmente, la explosión del Omnitrix. Los recuerdos llegaron de golpe. Issei abrió los ojos completamente. Vilgax. Se levantó bruscamente de la cápsula médica. Pero antes de que pudiera hacer algo, una voz tranquila habló cerca de él. Ah, ya despertaste, chico. Issei volteó inmediatamente. Y ahí estaba, Azmut. Sentado sobre una plataforma flotante mientras revisaba múltiples hologramas. El pequeño Galvan ni siquiera parecía sorprendido de verlo despierto. Issei parpadeó confundido. Azmut. Entonces miró alrededor otra vez. Y finalmente notó el gigantesco laboratorio alienígena. Espera. Pausa. ¿Dónde demonios estoy? Azmut ni siquiera apartó demasiado la vista de los hologramas cuando respondió. Estás en Galvan Prime. El cerebro de Issei Oudou tardó varios segundos en procesarlo. Parpadeó lentamente. ¿Qué? Azmut suspiró apenas. El planeta de los Galvan. Pausa. Mi hogar. Issei miró nuevamente el gigantesco laboratorio lleno de tecnología imposible. Las plataformas flotantes. Los hologramas. Las estructuras mecánicas. Y entonces reaccionó. Estoy en otro planeta. Correcto. Fuera de la Tierra. También correcto. Issei se tomó la cabeza. Ok. Pausa. Definitivamente me golpeé muy fuerte.
Azmut comenzó a explicarle lo ocurrido. La derrota de Vilgax. La explosión del Omnitrix. El protocolo salvavidas. Y finalmente, el nuevo dispositivo. Issei bajó lentamente la mirada hacia su brazo izquierdo. El Omnitrix seguía ahí. Pero era diferente. Más refinado. Más estable. La energía verde y roja brilló suavemente. Entonces, una voz profunda resonó desde el reloj. Estado del portador estable. Issei se congeló. Lentamente miró el Omnitrix. Luego señaló su brazo. ¿Mi reloj acaba de hablar? Azmut respondió con absoluta tranquilidad. Sí. Sí que. La voz volvió a escucharse. Sistema operativo sincronizado correctamente. Issei retrocedió un paso. ¿Quién dijo eso? Hubo unos segundos de silencio. Y entonces la voz respondió. Yo. La energía roja brilló apenas dentro del Omnitrix. Issei abrió los ojos. No me gusta eso. Azmut continuó revisando datos holográficos como si aquello fuera completamente normal. La conciencia del dragón galés ahora forma parte del sistema central del Omnitrix. ¿La conciencia de qué? Bostegear. El silencio llenó la sala. Issei miró el reloj otra vez. Y luego habló lentamente. Hay un dragón viviendo en mi brazo. Correcto. ¿Puedo devolverlo? Azmut finalmente levantó la mirada. No. Issei dejó caer los hombros derrotado. Porque honestamente ya estaba demasiado cansado para procesar más cosas. El nuevo Omnitrix emitió otro brillo suave. Y la voz habló nuevamente. Análisis completo. Pausa. El portador posee baja estabilidad emocional. Issei señaló inmediatamente el reloj. Oye, tú no me conoces. Afirmación incorrecta. Actualmente estoy conectado a su sistema biológico. Eso suena peor. Azmut simplemente suspiró. Y justo entonces, las puertas automáticas del laboratorio se abrieron. Una voz femenina resonó tranquilamente. Señor Azmut, me dieron esta ropa para Issei, ¿usted la pidió? Ambos voltearon. Y ahí estaba, Rias Gremory. Llevaba ropa doblada entre sus brazos. La pelirroja se detuvo apenas al verlo despierto. E Issei también se quedó quieto. Por unos segundos ninguno habló. Porque después de todo lo ocurrido, volver a verse así se sintió diferente. Entonces Issei sonrió apenas. Una sonrisa cansada. Pero genuina. Ah. Pausa. Hola, pelirroja. El laboratorio quedó en silencio después del pequeño saludo de Issei Oudou. Ah, hola, pelirroja. Y entonces, Rias Gremory explotó. Hola, pelirroja. Eso es todo lo que dirás. Issei parpadeó confundido. Rias avanzó directamente hacia él todavía sosteniendo la ropa entre sus brazos. ¿Tienes idea de lo que pasó? Issei levantó apenas las manos. Bueno, técnicamente Azmut me explicó un poco. Casi mueres, Issei. El castaño se quedó callado inmediatamente. Porque la voz de Rias tembló. No de enojo. De miedo. La pelirroja lo señaló directamente. Tu brazo estaba destruido. No respirabas bien. Tu pulso casi desaparecía. Cada palabra salía más rápido. Más emocional. Te lanzaste contra Vilgax como si tu vida no importara. Issei desvió un poco la mirada. Y eso solo empeoró las cosas. Y todavía te atreves a saludarme como si nada hubiera pasado. El laboratorio quedó completamente en silencio. Incluso Azmut dejó de mover hologramas por un momento. Rias respiró agitadamente. Porque llevaba conteniendo todo aquello durante más de un día. El miedo. La ansiedad. La impotencia. Verlo inmóvil en aquella camilla. Había sido demasiado. Entonces finalmente dijo lo que realmente sentía. Pensé que ibas a morir. Issei levantó lentamente la mirada hacia ella. Y por primera vez desde que despertó. Entendió completamente cuánto la había asustado. La pelirroja apretó la ropa entre sus manos. ¿Por qué siempre haces eso?
Su voz bajó apenas. ¿Por qué siempre actúas como si sacrificarte fuera normal? Issei abrió un poco los ojos. ¿Por qué esa pregunta? Ni siquiera él sabía responderla bien. El silencio se extendió varios segundos. Y entonces la voz del Omnitrix habló de repente. Análisis emocional. Pausa. La pelirroja estaba preocupada por el portador. Rías se puso roja inmediatamente. Cállate, reloj. Corrección. Omnitrix definitivo. Eso no ayuda. Incluso Issei terminó soltando una pequeña risa nerviosa. Y eso hizo que Rías finalmente desviara la mirada avergonzada. Aunque todavía seguía claramente molesta. Issei entonces suspiró suavemente. Y habló con honestidad. Perdón. La pelirroja se quedó quieta. Porque la voz de Issei ya no sonaba arrogante ni relajada. Sonaba sincera. No quería preocuparte tanto. Rías bajó lentamente la mirada. Y por primera vez desde que él despertó. El enojo comenzó a desaparecer un poco. Rías Gremory avanzó directamente hacia Issei Oudou. Sin detenerse. Hasta quedar justo frente a él. Sus ojos rojos estaban húmedos. Y entonces lo golpeó suavemente en el pecho. Tú estúpido idiota descerebrado cabeza hueca. Otro golpe. ¿Sabes lo mucho que me preocupé por ti, tonto? Issei abrió apenas los ojos sorprendido. Porque ahora sí podía verla bien. Las lágrimas que intentaba contener. La voz quebrada. El miedo que seguía ahí. Y honestamente. Eso le dolió más que cualquier golpe de Vilgax. Rías volvió a golpearlo suavemente. Te lanzaste contra ese monstruo solo. Tuviste que ver cómo estabas. Y todavía quieres actuar relajado. Issei tragó saliva. Porque no sabía manejar aquello. No sabía qué hacer cuando alguien se preocupaba tanto por él. La pelirroja finalmente bajó un poco la cabeza. Y murmuró entre lágrimas. Idiota. Entonces Issei habló nerviosamente. Pero no llores. Rías levantó inmediatamente la mirada. ¿Y de quién es la culpa? Mía, ya sé. Incluso el Omnitrix brilló apenas. Confirmado. Pausa. La culpa es del portador. Issei señaló inmediatamente el reloj. Tú no ayudes. Rías soltó una pequeña risa entre lágrimas. Y eso relajó un poco el ambiente. Issei entonces la miró con más calma. Y por primera vez. Se sintió extraño. Porque nadie antes había llorado así por él. Ni siquiera cuando salía herido jugando fútbol. Pero Rías. Realmente había tenido miedo de perderlo. El castaño desvió un poco la mirada avergonzado. Y murmuró. No pensé que te importara tanto. La pelirroja se congeló apenas. Sus mejillas se pusieron rojas inmediatamente. Sé claro que importas, idiota. Issei parpadeó. Y entonces Rías lo abrazó de golpe. Fuerte. Como si quisiera asegurarse de que seguía ahí de verdad. El castaño abrió completamente los ojos sorprendido. Rías. Ella enterró el rostro en su pecho. Y habló bajito. No vuelvas a hacerme pasar por algo así, por favor. Y por primera vez desde que despertó. Issei entendió que ya no estaba peleando solo. El abrazo entre Rías Gremory y Issei Oudou continuó unos segundos más. Hasta que una pequeña tos incómoda resonó detrás de ellos. Azmut los observaba con evidente cansancio. Bien. Pausa. Ya terminaron el drama emocional. Rías se separó inmediatamente sonrojada. Issei también retrocedió nervioso. Azmut suspiró profundamente. No me dejan trabajar. Y entonces chasqueó los dedos. ¡Fuosh! Un portal verde se abrió debajo de ambos. Antes de desaparecer, Azmut habló una última vez. Estaremos en comunicación, Issei. Y el mundo se distorsionó. Un instante después, ambos aparecieron nuevamente en la Tierra. El aire de Japón golpeó sus rostros. Estaban en una calle tranquila cercana a Kuo Academy. Rías parpadeó sorprendida. Nos envió de regreso así de fácil.
Issei apenas estaba reaccionando cuando notó algo importante. Seguía usando la ropa destruida de la batalla. Su camisa estaba rota. Vendajes visibles. Marcas quemadas. Y justo a un lado de ellos, apareció la ropa nueva que Azmut había pedido. El castaño suspiró. Bueno, al menos pensó en eso. Pero entonces, algo llamó la atención de ambos. Las pantallas de una tienda cercana. Todas transmitían lo mismo. La batalla de Kuo. Imágenes de Vilgax destruyendo la ciudad. De los plomeros evacuando civiles. De Ben peleando. Y sobre todo, de Issei. Las grabaciones mostraban una y otra vez el momento donde el joven, ensangrentado y apenas de pie, miraba a Vilgax. Voy a barrer el suelo contigo. Y luego. La transformación en Atomics. Las noticias no hablaban de otra cosa. El héroe misterioso de Japón. El joven del reloj alienígena. El salvador de Kuo. Issei abrió lentamente los ojos. Oh no. Rías miró alrededor. La gente seguía observando las pantallas. Algunos tenían sus teléfonos mostrando clips de la pelea. Internet había explotado. Vídeos. Fotos. Ediciones. Teorías. Incluso hashtags aparecían constantemente. El héroe verde. El chico alien. Omnitrix. Y el peor problema. Su rostro. Porque aunque los plomeros intentaron ocultarlo, el mundo entero ya sabía quién era. El video de la explosión final ya se había difundido por todas partes. El rostro ensangrentado de Issei. Su nombre. Su edad. La escuela donde estudiaba. Todo. Issei lentamente se llevó una mano a la cara. Estoy acabado. Rías intentó no reírse. Pero honestamente. Ver a Issei más asustado por internet que por Vilgax era un poco gracioso. Después de varios minutos de quejas, Issei Oudou finalmente terminó cambiándose. Y honestamente. La ropa era rara. Pantalón de mezclilla oscuro. Camisa negra ajustada. Y encima, una sudadera blanca con detalles verdes. Muy galvánica. Issei jaló un poco la tela incómodo. Azmut definitivamente no entiende la moda humana. A su lado, Rías Gremori soltó una pequeña risa. Te queda bien. Issei la miró sospechosamente. Eso sonó demasiado rápido. Tal vez porque sí te queda bien, tonto. El castaño desvió la mirada ligeramente rojo. Y entonces ambos comenzaron a caminar por las calles de Kuo. Pero algo era diferente. Las personas los miraban demasiado. Primero fueron murmullos. Luego susurros. Y después, alguien gritó. Es él. Issei se congeló. Otra persona levantó su teléfono. Es el chico del Omnitrix. El héroe de Kuo. Gyudo Issei. En menos de 10 segundos, la gente comenzó a rodearlos. Cámaras. Teléfonos. Preguntas. ¿Cómo te transformas? ¿Los aliens son reales? ¿Qué era ese monstruo? ¿De verdad peleaste en el espacio? Haz una transformación. Issei retrocedió completamente nervioso. ¿Qué demonios está pasando? Rías intentaba contener la risa. Porque verlo pelear contra Vilgax había sido impresionante. Pero verlo aterrorizado por personas normales. Era absurdamente gracioso. Un niño pequeño entonces se acercó emocionado. Señor héroe. Issei parpadeó sorprendido. El niño levantó una pequeña figura improvisada hecha con cartón. Parecía una versión horrible de 4 brazos. Gracias por salvarnos. El castaño se quedó callado. Porque el niño estaba sonriendo sinceramente. Y poco a poco, más personas comenzaron a agradecerle. Gracias. Salvaste la ciudad. Nos protegiste. Issei bajó lentamente la mirada. Incómodo. Avergonzado. Porque nunca había hecho aquello buscando reconocimiento. Solo quería proteger a las personas. Y entonces el Omnitrix brilló suavemente. Análisis completado. Pausa. El portador presenta altos niveles de vergüenza social. Toda la multitud escuchó eso.
Y varios empezaron a reír. Issei señaló inmediatamente el reloj. ¿De qué lado estás? Incluso Rias terminó riéndose ahora sin ocultarlo. La multitud seguía rodeando a Issei y Oudou. Preguntas. Cámaras. Gritos. Y el pobre castaño ya estaba entrando en pánico social absoluto. ¿Por qué hay tanta gente? El Omnitrix brilló suavemente. Respuesta. Pausa. El portador se volvió famoso mundialmente. Eso no ayuda. Entonces alguien gritó desde atrás. Transformate otra vez. Issei se puso completamente rojo. Nope. Sin pensarlo más, levantó el nuevo Omnitrix. La energía verde y roja giró alrededor del dial. Y el castaño gritó instintivamente. XLR8. Fuosh. La luz verde cubrió su cuerpo. En menos de un segundo, el velocísimo alien azul apareció frente a todos. La multitud explotó emocionada. Es real. Otra vez. Grábenlo. Pero antes de que pudieran reaccionar, XLR8 tomó a Rias Gremory por la cintura. Y desapareció. ¡Boom! Una ráfaga de viento recorrió toda la calle. Mientras tanto, Rias apenas podía ver el entorno pasando a velocidades absurdas. Las calles eran solo manchas borrosas. Y aún así, Issei seguía hablando nervioso mientras corría. No estoy hecho para la fama. Rias terminó riéndose otra vez. Porque honestamente, el héroe que derrotó a Vilgax seguía siendo el mismo chico torpe de siempre. Minutos después, XLR8 finalmente disminuyó la velocidad frente a una instalación oculta. La base de los plómeros. La transformación se canceló. Y Issei volvió a su forma humana respirando agitado. Bien. Pausa. Aquí estaré seguro. Rias lo miró en silencio. Porque claramente estaba subestimando la situación. Las puertas automáticas de la base se abrieron lentamente. Y apenas ambos entraron, Issei se congeló. Porque había personas esperándolo. Muchas personas. Akeno y Mejima. Buuto Kiba. Koneko Touhou. También estaban, Ben Tennyson. Gwen Tennyson. Max Tennyson. Y al fondo, sus padres. El silencio fue absoluto. Porque todos estaban mirando directamente a Issei. El castaño parpadeó lentamente. Luego dio un paso atrás. Oh no. El silencio dentro de la base plomera duró exactamente 2 segundos. Porque inmediatamente después, todos comenzaron a hablar al mismo tiempo. Issei. ¿Estás bien? Idiota, casi mueres. Eso fue increíble. Tuviste que ver la cara de Vilgax. La cabeza de Issei y Oudou empezó a doler instantáneamente. Akeno y Mejima prácticamente lo abrazó apenas llegó. Ara Issei-kun, nos preocupaste muchísimo. Koneko Touhou jaló ligeramente su sudadera. Senpai fue irresponsable. Buuto Kiba suspiró aliviado. Me alegra que sigas vivo. Muy cerca, Ben Tennyson sonrió ampliamente. Nada mal, novato. Issei apenas abrió la boca para responder, cuando sintió algo mucho más aterrador que Vilgax. La mirada de sus padres. El castaño lentamente giró la cabeza. Y vio a su madre y padre observándolo directamente. Silenciosos. Eso daba más miedo. El resto de la sala notó el ambiente. Y automáticamente comenzaron a retroceder. Incluso Ben murmuró. Oh, está muerto. Gwen Tennyson asintió. Sí, definitivamente. La madre de Issei avanzó lentamente. Issei. El castaño tragó saliva. Ese sí, mamá. Ella lo sujetó inmediatamente del rostro. ¿En qué estabas pensando? Issei dio un pequeño salto. Su padre ahora habló también. Peleaste contra un monstruo gigante en el cielo. Casi explotas. ¿Por qué había fuego verde saliendo de tu brazo? ¿Y desde cuándo los aliens existen? Las preguntas comenzaron a caer una tras otra. Issei estaba completamente arrinconado. Yo puedo explicarlo. Explica entonces. El Omnitrix brilló suavemente.
Sugerencia. Pausa. El portador debería correr. No me ayudes. Toda la sala terminó riéndose un poco. Incluso Rías Gremory cubrió su boca intentando no hacerlo. Pero sus padres no habían terminado. Su madre volvió a abrazarlo de golpe. Fuerte. Tanto que Issei casi dejó de respirar. Y entonces ella habló con la voz quebrada. Nos asustaste muchísimo. El castaño se quedó quieto. Porque podía sentir que estaba llorando. Su padre también bajó un poco la mirada. Pensamos que te perderíamos. El ambiente cambió completamente. Ya no era enojo. Era alivio. Issei lentamente relajó los hombros. Y por primera vez desde la batalla, entendió realmente cuánto había preocupado a todos. El ambiente dentro de la base quedó en silencio después de las palabras de Issei Oudou. Lo siento. Su voz había sido sincera. Sin bromas. Sin arrogancia. Y eso hizo que sus padres finalmente se tranquilizaran un poco. Entonces, Max Tennyson dio un paso al frente. El viejo plomero observó a los padres de Issei con calma. Señores Oudou. Pausa. Deberían sentirse orgullosos de su hijo. Todos voltearon hacia Max. El abuelo sonrió ligeramente. Issei es el portador del Omnitrix. Sus ojos se movieron hacia Ben Tennyson. Y sé que es difícil. Ben levantó las manos. Sí, experiencia personal. Max soltó una pequeña risa. Mi nieto también lo es en nuestra dimensión. Luego volvió a mirar a Issei. Y créanme. Pausa. También me preocupo muchísimo por él. Ben desvió la mirada avergonzado. ¡Ey! Pero igual que Ben. Max observó al joven castaño con orgullo genuino. Issei tiene astucia. Pausa. Y una voluntad increíble. El silencio llenó la sala. Porque viniendo de alguien como Max. Esas palabras tenían peso. Los padres de Issei miraron lentamente a su hijo. Y por primera vez desde la batalla, además del miedo, también sintieron orgullo. Entonces, el espacio detrás de todos se distorsionó suavemente. Y una voz elegante habló. Hora de despedirse. Profesor Paradox apareció ajustando tranquilamente su reloj. Ben suspiró. Sabía que ibas a aparecer. Gwen cruzó los brazos. Llegas dramáticamente a propósito. Por supuesto. El portal temporal comenzó a abrirse detrás de los Tennyson. Y lentamente el ambiente se volvió más melancólico. Porque ahora sí. Era momento de irse. Ben caminó primero hacia Issei. Y levantó el puño. No mueras antes de que vuelva, Ok. Issei sonrió apenas. Y chocó el puño con él. Lo mismo digo, Tennyson. Ben sonrió ampliamente. Sigues siendo un novato, pero ya eres un héroe de verdad. Luego Gwen avanzó. Y por primera vez desde que llegaron, parecía un poco nerviosa. Cuida el Omnitrix. Issei levantó ligeramente su brazo izquierdo. Haré lo posible para no explotar otra vez. Gwen soltó una pequeña risa. Y entonces, antes de que Issei reaccionara, ella se acercó y dejó un beso rápido en su mejilla. El castaño se congeló completamente. Toda la base quedó en silencio. Rías Gremory abrió lentamente los ojos. Ben también. Incluso el Omnitrix habló. Análisis completado. Pausa. La pelirroja presenta incremento repentino de hostilidad. Cállate. Rías respondió instantáneamente mientras miraba fijamente a Gwen. La anodita sonrió ligeramente divertida. Solo fue una despedida. Rías sonrió también. Pero claramente era una sonrisa peligrosa. Claro. El aura demoníaca de la pelirroja apareció apenas unos segundos. Issei estaba sudando. ¿Por qué siento que Vilgax daba menos miedo? Ben empezó a reírse sin control. Mientras Max solo negaba con la cabeza divertido. Finalmente Paradox abrió completamente el portal. Bien, familia Tennyson. Pausa. El tiempo nos espera. Ben levantó una mano despidiéndose. Nos vemos, Issei. Gwen también sonrió.
Intenta no destruir tu dimensión antes de que volvamos. Y lentamente, los Tennyson caminaron hacia el portal, desapareciendo poco a poco en la luz. El portal temporal de Profesor Paradox desapareció lentamente. Y el silencio quedó unos segundos dentro de la base plomera. Como si todos siguieran procesando lo ocurrido. La batalla contra Vilgax. Los Tennyson. El nuevo Omnitrix. Todo. Issei Odo observó unos momentos el lugar donde el portal había desaparecido. Y honestamente, iba a extrañarlos. Pero entonces, ¡Ueo! Las alarmas de la base comenzaron a sonar nuevamente. Todos voltearon inmediatamente hacia las pantallas holográficas. Un plomero apareció rápidamente. Tenemos problemas en el lado norte de la ciudad. Varias imágenes aparecieron en los monitores. Explosiones mágicas. Autos destruidos. Civiles huyendo. Y en medio del caos, un hechicero flotando sobre un círculo mágico. El plomero habló rápidamente. Está atacando la zona comercial. Rías Gremory abrió ligeramente los ojos. Otro enemigo. Akeno y Mejima suspiró. No descansan nunca. Issei observó las pantallas. La gente corriendo. El miedo. El caos. Y lentamente levantó su brazo izquierdo. El nuevo Omnitrix brilló suavemente, reflejándose en sus ojos. Entonces sonrió apenas. Ya no como alguien asustado, sino como alguien que había aceptado su camino. Y dijo: es hora de ser héroe. El Omnitrix respondió inmediatamente. Comando reconocido. La energía verde y roja iluminó toda la sala. Mientras todos observaban al joven avanzar hacia la salida, Rías sonrió ligeramente. Porque ahora entendía algo. Issei seguiría lanzándose al peligro. Seguiría arriesgando su vida. Pero ya no estaba solo. Y mientras la luz del Omnitrix brillaba una vez más, una nueva historia comenzaba. Fin del arco. El héroe del Omnitrix, próximo arco. El nuevo portador.